Amén. Bendecimos a nuestro canal de YouTube, a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el canal. Seáis bendecidos desde Salamanca, España, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy la palabra que el Señor me ponía para compartir es el amor de Dios, el amor de Jesús. El amor con que nos ha amado de una manera tremenda. Como bien compartía el pastor, que Jesús nos ama. Nos ha amado y nos ama de una manera tan inigualable. No hay amor como el de Él. Amén. Por eso el Señor me llevaba a este tiempo de búsqueda del Señor. El Señor me decía que las personas no entienden el amor de Jesús. Porque si entendiéramos el amor como Jesús nos ama a nosotros, nuestra vida estaría llena, nuestra vida estaría de diferente manera que estamos. Deciros, como bien el pastor dijo, que Jesús nos ama y nos ama de manera especial. Por eso el Señor te ama, hermana Consuelo. Te ama, Josefina, Jesús. Te ama el Señor, Mónica. Amén. Te ama, pastor. Amén. Jesús. Jesús te ama. Amén. Y hoy vamos a ver lo que ha hecho Jesús por nosotros y lo que Jesús sigue haciendo y lo que Jesús hará en Amén. el nombre de Aleluya. Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16. Le voy a pedir al pastor, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu bendita palabra. Necesitamos más que nunca que tú nos hables con la verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Te pedimos, Dios mío, que a través de la palabra seamos renovados, transformados, libertados, sanados, Señor. Te pedimos tu investidura de tu Espíritu Santo. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor. Seas tú tomando el lugar, Espíritu Santo, para ser tú hablando y ministrando, Jesús. Te pedimos ahora que esta lectura y toda la palabra se haga conforme a tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Y leemos la palabra como se debe de leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tal manera Dios amó al mundo. Hermanos, yo digo, ¿quién daría a su Hijo para que lo crucificaran en la cruz? ¿Quién sería capaz de hacer eso? Saber, como vamos a leer ahora, le voy a pedir al pastor que vaya buscando Isaías 53. Dios Padre entregó a su único Hijo. No tiene más hijos, solo tiene uno. Dice, de tal manera Amén. Dios amó que ha dado a su Hijo unigénito. Solo tiene uno. Yo solo tengo una hija. Y si yo digo, voy a entregar a mi hija para que me la claven, me la martiricen, me la crucifiquen para salvar al mundo, es un dolor entregar a un hijo así. Y Dios lo hizo, dice, para que en el que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una perdición, desgraciadamente, y hay una salvación. Y esa perdición nos quiere librar Dios Padre, nos quiere librar. Amén. Porque Dios Padre es un Dios bueno. Amén. Hay gente que dice, porque Dios castiga. Bueno, sí, claro, porque Dios es fiel y justo y Dios tiene unos mandamientos, pero por encima de todo está el amor de Dios. Y Dios es grande en misericordia. Y Él dice, para que nadie se pierda y tenga vida eterna. Lo más precioso que hay en el mundo y lo más importante en nuestra vida es tener la salvación, tener vida eterna. Que esa vida eterna, nosotros vivimos eternamente. Unos van para perdición eterna y otros para salvación eterna. ¿Y cómo se salva uno, pastor? Pues creyéndole a Jesús. Amén. No tienes que hacer más esfuerzo, Josefina. Es simplemente, como decía el pastor, creyéndole de que Él lo envió Dios Padre y que Él nos va a salvar y que Él nos va a ayudar
dar y que Él nos ama. Y es más, vamos a ver el beneficio que recibimos, porque Él es un Dios tan generoso, tan bueno, que con esa muerte en la cruz nos dio muchísimas más bendiciones. Vamos a leer Isaías 53, le pido al pastor. Isaías 53 Isaías, lo tengo aquí yo. Sí, Isaías 53 del 3 en adelante, del 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y seguimos hasta el 12, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Aquí vemos que dice que Dios dice, por cuanto Jehová, o sea, como habíamos dicho que Jehová es Dios Padre, quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Era la voluntad de Dios Padre entregar a Jesús por nosotros. Nosotros, hermanos, somos pecadores. Nosotros estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Y aún a veces, pastor, en el caminar cristiano, ya teniendo a Cristo en nuestro corazón, haciéndole Señor y Salvador, muchas veces en nuestra vida nos desviamos, nos descarriamos, nos perdemos, pecamos, fallamos, caemos en cosas que eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero Él pagó en la cruz por todos los pecados de antes, de ahora y de un futuro. ¿Cómo es eso? Pues sí, es así. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongaré mi misericordia. Amén, aleluya. Todo lo que hacemos en esta vida, Dios nos lo perdona. Todo. Solo hay un pecado que no lo perdonará jamás el Señor, que es rechazarle a Él. Si tú le rechazas a Él, yo no quiero saber más de Él, le rechazas, pues llegará un momento que el Señor también rechazará, porque dice que no habrá pecado que no sea perdonado, sino la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre. Jesús dijo, yo me voy al Padre, pues enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Él nos guiará a toda la verdad. Amén. Y Él nos perdona cada pecado que hacemos. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo antes estaba en el mundo. Es que en el mundo seguimos viviendo. Estamos en la tierra, en el mundo de la tierra. Y siempre vamos a caer. Pero 7 veces cae el justo, más 7 veces Dios le levanta. Amén. Y más a sus hijos. Y más a sus hijos. Porque Él dejó las
99 ovejas por salvar a una. Amén. Él para todo en el mundo por salvar un alma de sus hijos. Porque Él, como nosotros decimos en el mundo, yo me parto la cara por mi hijo, me parto, es una manera, una expresión que decimos. Dios se la ha partido de verdad, porque a Él lo bofetearon, a Él lo escupieron, y todo lo hizo por ti y por mí el Señor. Entonces vemos que Él fue despreciado y desechado. ¿Cuánto duele el desprecio, hermanos? Yo he sido despreciada y aún a veces sigo, aún a veces me desprecian. Porque dice, bueno, pastor, a ti te tratarán como una reina. Sí, como una reina, pero que me tiran pullas a cada 2 por 3. ¿Y cuánto duele el desprecio? ¿Cuánto duele el abandono? ¿Cuánto duele? Por eso el Señor dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Él sufrió ese dolor. Dice, menospreciado y no lo estimamos. A veces nosotros hacemos cosas y la gente no es nada agradecida ni te estima. Dice, pues yo la tengo en estima porque es buena persona, le agradeceré toda mi vida. Hay gente que no. ¿Cuántas veces hacemos cosas por los demás y nos dan una patada? Y nos desprecian y menosprecian, o sea que no valemos nada para esas personas. Él sufrió eso. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por afectado y por herido de Dios y abatido. Hermanos, aquí dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Siempre se predica, siempre que cuando Él, en la cruz, el Señor llevó nuestras enfermedades. Y es verdad, porque nosotros, todo aquel que en Él cree va a recibir ese beneficio. Amén. Es como aquel que viene a España. Bueno, tenemos a nuestra hermana Consuelo, que es de Honduras, nuestra hermana de Ecuador, Mónica, no sé si la hermana Josefina es de Ecuador. Cuba. De Cuba, oh, gloria a Dios. Pues aquí tenemos a todas las naciones. Pues, por ejemplo, ustedes cuando vienen a España, le dan, por ejemplo, la nacionalidad española y tienen derecho de la seguridad social, derecho de todas las instituciones, de ir al médico, de hacer la declaración de la renta, todo, porque tienen ese derecho. Pues nosotros con Jesús, cuando recibimos en la cruz del Calvario, recibimos a Cristo como nuestro Señor, recibimos unos derechos por ser hijos. Yo, como soy hija, soy heredera. El día que mis padres, yo puedo recibir herencia porque soy hija. Y yo puedo recibir herencia ahora en la parte celestial y eterna porque soy hija de Dios. Cuando somos hijos tenemos esa herencia, tenemos esos privilegios, tenemos quien nos defiende, quien lucha por nosotros, aleluya, quien nos sana, quien nos restaura. Es el Señor. Tenemos ese derecho. Y aquí en esta parte dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Efectivamente, nosotros recibimos ese privilegio. Pero también, déjame decirte que cuando estamos fuera de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Como dice la palabra, estábamos muertos en pecados. Y el pecado trae enfermedad. El pecado trae enfermedad. Entonces, Él dice que cuando llevó ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, porque el pecado da dolor, nos trae dolor, sufrimos angustia, depresión, tristeza, amargura, enojo, odio, un montón entra en nuestro corazón por causa del pecado, pero Él lo llevó en la cruz del Calvario. amén, aleluya. Solo tenemos que creer. Cuando estamos pasando por esas tribulaciones, si nosotros le creemos a Dios, mirad, hermanos, el problema mayor en España, porque yo sé que en otros países el Evangelio está mucho más avanzado que aquí, es la incredulidad. Son incrédulos. Creen en los muñequitos, las procesiones con los muñequitos, le creen a los brujos, le creen a los hechiceros, le creen, pero a Dios no le creen, porque hay incredulidad. Y el mayor problema es la incredulidad. Si tú le crees a Jesús, si tú crees el Evangelio, vas a recibir esos beneficios. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie te puede atemorizar, ninguna circunstancia, ninguna persona, porque tienes a quien te defienda, a quien te ayude.
creerle. Entonces dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él sufrió por ti, por mí. Yo estaba rebelde antes de conocer al Señor. Yo estaba haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús me amó. Amén. Como te ama a ti. Amén. A pesar de todo lo que hacemos, de todo lo que hicimos, nos ama y dio la vida por nosotros. ¿Cuánto más no Dios lo hará hasta que nuestra vida llegue a su fin, hermanos? Por eso tenemos que creerle al Señor. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Mirad, a veces hablamos con gente y dicen, ay, pero yo soy buena persona. Nos lo dicen muy a menudo, soy buena persona, yo trabajo, no le hago mal a nadie. Yo no necesito de Jesús ni nada, yo no necesito. Nadie en esta tierra está libre de pecado. Amén. Porque ya nacemos con el pecado original de Adán y Eva, ya nacemos. Y nuestra naturaleza es hacer el mal. Es hacer el mal. Los niños nacen y ya se están pegando uno con otro, le quitan el juguete porque ya hay esa naturaleza mala dentro de ellos. Y nadie puede decir, ay, yo trabajo, colaboro con los pobres, ayudo a la gente, no critico nada, no digo ni una sola palabrota. Pero tienes el pecado original, que se necesita ser redimido, ser limpiado, Amén. ser salvado, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Nicodemo era un maestro estudioso de la ley y le preguntó cómo tenía que ser salvo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre. Y le dijo, no te digo que entres en el vientre de tu madre, te digo que nazcas del espíritu y del agua. Del espíritu, porque es creyendo en tu corazón, y en el agua es en el bautismo, haciendo el bautismo del Señor. Entonces, hay gente que por muy buena necesita ser salva. Amén. Por muy buenos que seamos, aún mismo creyentes y cristianos, necesitamos el amor de Jesús cada día. Amén. Necesitamos apropiarnos de lo que Él hizo por nosotros, porque si no, nuestra vida está pobre, está deprimida. Vivimos en un mundo caído, un mundo de maldad, y ahora cada vez más, porque ahora cada vez los tiempos están muy adelantados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Todos nosotros teníamos pecado y Él lo cargó. Entonces dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado de su generación. Entonces, hermanos, el problema que tenemos hoy en día es que, voy a poner esto aquí si no se me pasan las hojas, es la incredulidad. El problema que hay es la incredulidad. Porque si nosotros le creemos a Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, la seguridad de la salvación y la seguridad de que Dios nos va a ayudar, porque Dios nos va a ayudar, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nuestra vida no está siendo buena, agradable y perfecta, es que por alguna cosa nosotros no estamos caminando en la voluntad de Dios. Si nos salimos de esa voluntad, pues ahí es cuando sufrimos. Pero cuando entendemos que Dios nos ama, que Dios nos va a ayudar y vivimos creyendo eso, nuestra vida cambia completamente. Entonces la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es el perfecto amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces, ay, ¿cómo voy a pagar la casa? Ay, ahora, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Y ahora, ¿cómo voy a arreglar mi matrimonio? ¿Cómo voy a arreglar mis hijos? El perfecto amor echa fuera el temor. Decir, yo sé que Jesús me ama, dio la vida en la cruz del Calvario por mí, y también lo hará por mis hijos, y también lo hará por mi dinero, y también lo hará por mi salud. Entonces, Él vino a reconciliarnos con el Padre. No hay en ningún camino para llegar al Padre Santo, a Dios, si no es por Jesús. Y Él vino a establecer ese contacto para que nosotros como hijos pudiéramos hoy hablar con Jesús,
hoy hablar con el Padre, porque no teníamos ese acceso. Entonces, Él se complació en crearnos para amarle y Amén. para amarnos. Él, cuando nos creó, nos amó. Amén, aleluya. Nos amó completamente, somos su creación amada. Entonces tenemos que saber que en Él estamos completos, dice la palabra de Dios. Amén, En gloria a Dios. Colosenses 2 dice que estamos completos en Él. Nuestra vida está completa cuando estamos en Cristo. Mira, yo estuve muchos años, yo me convertí hace 18 años y yo, bueno, he disfrutado de la vida, trabajando con mi familia, pero yo tenía un vacío en mi corazón, he ganado mucho dinero, pero tenía un vacío que no lo llenaba nada, ni el baile, ni las discotecas, ni la ropa, ni los viajes, ni la familia, ni el trabajo, ni el dinero, nada. Había un vacío en mi corazón. Y conocí el Evangelio y me hablaron de Jesús. Y cuando llegué a la iglesia me dijeron exactamente lo que estamos hablando hoy: Jesús te ama. Y yo decía, pero ¿cómo me puede amar a mí Jesús? ¿Cómo? Si Jesús es tan santo y yo aquí una pecadora vil, malamente. Y me decía, sí, pero Jesús se dio en la cruz por ti. Y a mí esas palabras, hermanos, me quedaron tan grabadas que me regalaron una Biblia y yo me estudié la Biblia para ver si realmente Él se había crucificado como decía y todo. Y cuando yo llegué a la palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, mi vida se transformó totalmente. Porque yo dije, yo quiero ese camino. Amén. Yo quiero esa vida, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú me ames, porque yo había sido muy despreciada y también había sido abandonada y muchas cosas más. Y entonces ese amor a mí me enamoró y me sigue enamorando y me enamorará para siempre. A mi Señor, mi amado. Con respetos del pastor, pero el primero es Dios. Amén. Luego Dios me dio un esposo, pero yo me enamoré de Jesús, estoy enamorada de Jesús y seguiré enamorada, porque mi Señor solo ha sido bueno conmigo y con mi familia y con los que están a mi lado, porque clamamos, pedimos y Dios responde. Siempre que pedimos socorro, Dios nos responde y Dios siempre nos habla con amor. A mí nunca el Señor me avergonzó, jamás, y hice muchas cosas malas, hermanos, jamás me avergonzó. Si algo me tenía que decir, me lo decía en privado. Nunca, jamás el Señor me avergonzó, porque Él no avergüenza a sus hijos. Amén. Jamás. Y si alguien te avergüenza de parte de Dios, esa persona no está hablando de Dios. Esa persona no está hablando de Dios Padre, ni de Hijo, ni del Espíritu Santo. Hablará de su carne, de sus maneras y de su doctrina, como sea, pero no de Dios. Porque yo conozco a Dios y cada día quiero conocerle más, y lo que voy conociendo de Dios es un Dios caballeroso. Es Amén, un Dios aleluya. que guarda la honra de sus hijos y nunca los deshonra a sus hijos, aunque hagan lo malo. Y yo a veces veo que, por ejemplo, veo que a lo mejor mi hija hace una cosa más, pero yo nunca la avergonzaría públicamente, ni nunca, porque guardas eso de tus hijos. Y Dios es mucho más grande que eso. Entonces vemos que la vida plena y la vida verdaderamente feliz la damos cuando estamos en Cristo. Amén. Y cuando estamos en su amor. Porque yo he vivido muchos años en condenación, porque he asistido a iglesias que condenaban, venga condenación por todo, que si te pintabas el pelo, que si la uña, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y yo parecía que toda mi vida era un mundo de pecado, parecía que, y quería agradar a Dios, quería agradar a Dios, y cuanto más quería agradarlo, más al pecado me volvía. O sea, porque vivimos en una condenación y entra una maldición. Y Cristo llevó la maldición en la cruz del Calvario. Amén. Hasta que empecé a vivir y estoy viviendo en su amor. Tenemos que vivir en su amor. Porque si vivimos bajo la ley vamos a entrar en condenación. Pero si vivimos bajo la gracia, porque ahora estamos, pastor, en la gracia. Amén, aleluya. Y es su amor. Y cuando tú entiendes que Jesús te ama, tú dejas de hacer lo malo. Porque ya le quieres agradar, ya es que caen las cadenas por sí solas. Entonces dice, en Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Qué amor más grande, ¿verdad? Dice, permaneced en mi amor. Y el mensaje de esta tarde, hermanos, es que permanezcamos
permanezcamos en el amor de Jesús. Jesús no condena. Había una mujer que la cogieron en el mismo acto del adulterio con otro hombre, porque el hombre casi que no lo nombra, pero adulterar tendría que ser dos personas, ¿no, pastor? Amén. Y siempre dicen la mujer, la mujer, la mujer, pero el hombre también estaba adulterando, pues. Y entonces Jesús estaban todos para apedrear a esa mujer, porque en la ley, cuando una mujer o un hombre cometía adulterio, el castigo era apedrearlos y matarlos. Entonces cogieron a la mujer y al hombre lo dejaron, y a la mujer la iban a apedrear. Y yo, esas cosas de Jesús, a mí me enamoran. A mí me enamoran porque desgraciadamente aún sigue habiendo mucho machismo, aún sigue habiendo mucha discriminación a la mujer. Yo no soy feminista, muchísimo menos, yo soy hija de Dios. No defiendo ni una cosa ni lo otro, yo soy una hija de Dios que defiendo la palabra y le creo a Jesús. Amén. Y Jesús defiende a la mujer y defiende al hombre también. Pero en este caso la mujer la iban apedreando. Y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces todos empezaron a dejar las piedras y todos se marcharon. Y cuando la mujer se quedó tan increíble, una cosa, se quedó espantada de que no se lo podía creer, de que no la mataran, de que no la apedrearan, le dijo a Jesús, Jesús le dijo, ¿dónde están tus acusadores, mujer? No hay ninguno que te acuse. Y ella dijo, ninguno, Señor. O sea, ella no se lo podía creer. Dice, pues yo ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y esa es la palabra de esta tarde, ni yo te condeno, pastor. Amén. Ni yo te condeno, hermana Mónica, ni yo te condeno, Josefina, ni yo te condeno, Consuelo, ni yo te condeno. Para mí yo lo recibo. Yo no recibo condenación de Dios, porque Dios a mí me perdona, Dios a ti te perdona. Amén. Porque Dios nos dio un camino a seguir. Y su amor, el amor que recibimos de Dios, ese abrazo, ese amor, lo dejamos todo, dejamos de hacer lo malo. Por eso dice, como el Padre me ha amado, así también yo os amo. Permanecer en mi amor. Nosotros necesitamos cada día, a cada hora, Jesús me ama, Jesús vela por mí, Jesús me defiende, Jesús me protege, Jesús me proveerá, Jesús me defenderá, Amén. Jesús me va a sanar. Aleluya. Y dice, y en el 13, un poquito más adelante, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él lo dio todo por nosotros. Nosotros recibamos ese amor. Porque en el mundo hay mucha condenación. No lo hiciste, es que tú eres una ladrona, tú eres esto. Hay mucha condenación, hermanos. A veces ni te saludan por la calle de tu pasado. A lo mejor una persona pues era, yo qué sé, ladrona, y aún después de 20 años le siguen diciendo ladrona. Y la conocen por la ladrona del pueblo a lo mejor, o a saber lo que. Pero Dios no es así, Dios nos limpia, Dios nos cambia, Amén, nos cambia aleluya. completamente, y para Él ya no volvemos a ser las mismas personas. Y cuando se nos viene el pasado, tenemos que recordar que Jesús nos perdonó, Jesús nos limpió, no somos la misma persona que antes, porque esos pecados los clavó Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nos sentimos solos, Él ya llevó eso todo, esa soledad y todo eso, lo llevó Él en la cruz del Calvario. Y saber que Él guarda y vela por nosotros. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, ese gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora somos hijos de Dios. ¿No merecíamos ser hijos? Pues ¿por qué no? Porque éramos ladrones, mentirosos, ávaros, orgullosos, de todo lo que eso. Pero Dios nos perdonó. A mí me perdonó mis pecados y me sigue perdonando. Porque la gracia es de antes, de ahora y hasta el fin. Porque Dios sabe que en el transcurso de la vida de una persona va a caer en muchas cosas. Lo sabe. Y el mundo no es así, los hombres no son así, los hombres te apedrean, pero Dios no. Y yo no lo cambio por nada. Amén.
he leído filosofías, he leído psicología, he leído de todo y nada llenó mi vacío y nada me dio ese amor. Ese amor solo lo da Cristo Jesús. Amén. Y dice en Efesios 3:17 en adelante, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es necesario que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Porque a veces, hermanos, vivimos una religión, vivimos la religión, pero no está Cristo en nosotros. ¿Sabes? Estamos viviendo una religión, sabemos canciones alabanzas, gloria, aleluya, un argot evangélico, un argot cristiano, sabemos cantar alabanzas, pero Cristo no está en nuestros corazones. Entonces dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. ¿En qué nos tenemos que arraigar, pastor? En amor. En amor. Amén. En amor de Jesús. Solo en eso. A veces dicen, no, léete la Biblia, memoriza, ora, ayuna, ponte de rodillas, estate toda la noche. Sí, pero como no tengas amor, nada somos. Porque en Corintios dice que podemos ser de todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Amén. A mí solo me preocupa llenarme de amor. Mira, ahora bendecimos la mesa. Bendecimos, bueno, siempre bendecimos la mesa, ¿no? Bendices tus alimentos, Señor. Y eso, y siempre. Y ahora digo, y llénanos de tu amor. Ahora llevo una temporada y llénanos de tu amor. Amor por las almas, amor por el reino. Amor, amor, amor. Porque en el mundo triunfa el amor. Amén. Porque si tú tienes amor, aunque te desprecie, no te va a hacer daño. Pero cuando no tenemos amor, como buscamos el amor en otras personas, en las amistades, en las parejas, en los hijos, como no tenemos ese amor, el día que no nos dan amor, nos dejan por los suelos. Y mi hija no me llama, y mi hijo no me llama, y no se acuerdan de su madre, de su padre, y mira lo que me dijo, y míralo, porque no tenemos amor. Pero cuando tenemos amor, bueno, pues al contrario, tú oras por tu hijo, tú oras por tu hija, tú oras por el vecino, oras por la hermana, oras por todo el mundo, y Padre, llénalos, gracias porque tú me amas y tú le amas a ellos, y descansas en ese amor. Entonces dice, para que estemos arraigados y cimentados en amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo. ¿Qué altura, qué anchura, qué longitud tiene el amor de Jesús? Amén. Y eso nos dice que seamos capaces de comprender, porque no somos capaces todavía. Si fuéramos capaces, no condenaríamos a la gente. Si fuéramos capaces, llevaríamos la vida de otra manera. El mundo está así porque no tiene el amor de Cristo. Entonces, es lo único que tenemos que comprender. Nada más. Lo demás no importa. Comprender el amor de Cristo. Jesús, yo quiero comprender tu amor. Jesús, yo quiero conocer tu amor. Y Dios nos da, nos inunda, nos bautiza, nos transforma, nos cambia totalmente. Entonces, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no es para que, como en las películas Josefina que echan en Semana Santa de Jesús de Galilea, la pasión de Cristo, ¿no? Que la gente la ve, la gente del mundo, pastor, la ve, pero la ve pues teniendo compasión de Jesús. Pobrecito, cuánto lo ha acribillado, uy, qué dolor tenía las puntas, los clavos que le clavaron. Lo ven con compasión, pero Jesús no se crucificó en la cruz para que le tuviéramos compasión a él. Jesús se murió en la cruz y se dejó clavar en la cruz, porque dice, no me entregasteis vosotros, yo me entregué yo por amor a vosotros. Y Él se entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque el mismo Jesús en Lucas 23:27 dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque Jesús murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Y a veces la gente ve películas de Semana Santa y dice, uff, cuánto le golpearon, la espalda, cómo. Pero no se ve que ese sacrificio fue para salvación a nosotros. Y para que cada día recordemos
el sacrificio para no encontrarnos nunca jamás solos y pensar que Él nos va a proveer. Entonces, Amén. Él nos da una vida victoriosa en nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, no es lo mismo gente que tiene a Cristo, que es hijo de Dios, que los que no tienen. Dios le da victoria a sus hijos, a los que han creído en Él. Le da la victoria. Y vamos a leer Romanos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dará todas las cosas. A ver, yo entiendo que hay cosas que llevan su proceso. Yo estoy orando por cosas que todavía aún no se han cumplido, ni Dios todavía me las ha dado, pero yo sigo orando, sigo pidiendo a Dios, sigo clamando y sigo confiando de que Dios me va a ayudar. Nosotros necesitamos saber que Él dice, pues ¿qué diremos en esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él nos escatimó a su Hijo en la cruz. Si eso no lo escatimó Dios, ¿qué no nos dará un trabajo? ¿Qué no nos dará la ayuda? ¿Qué no nos dará la bendición? Nos lo da. Por eso digo que lo más importante es creer, porque la incredulidad nos roba las bendiciones. A veces digo, ¿será que no estoy creyendo, Señor? ¿Será que no? Dios mío, dame fe, ayuda en mi credulidad, dame fe, Señor, para creer. Porque recibimos por fe, todo lo recibimos por fe. Cuando decimos, pues es sano, por fe. A veces hablamos de, bueno, por fe lo recibimos, porque por fe será hecho. Según sea tu fe, te sea hecho, decía Jesús. Entonces necesitamos creerle a Dios. En 1 de Juan 3, 1, y ya con esto vamos concluyendo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, porque no conocieron a Él. Dios, el amor de Dios, dice, que cuán amor nos ha dado el Padre. Es el mayor privilegio, la mayor riqueza. Mira, no tendremos dinero, no tendremos otra cosa, pero tenemos el amor del Padre, somos ricos. Amén, aleluya. El otro día hablábamos y dice, no, es que le decía al padre, mi suegro, le decía al pastor, le decía, no, porque yo soy rico. Y le decía al pastor a mi suegro, le decía, y yo sí que soy rico, pero rico que hasta en los cielos. Por eso tenemos una riqueza especial, una riqueza. Por eso a veces nos sentimos mal porque vemos al mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos y somos ricos. Amén. ¿Quién tiene el amor del Padre? No todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene el privilegio de recibir a Jesús. Entonces, Él jamás nos dejará de amar, hermanos. Jamás. Nosotros somos que a lo mejor nos alejamos, pero Él jamás se olvida de sus hijos. La palabra de Dios dice que la madre puede olvidar a sus hijos, pero Jesús no deja a sus hijos jamás, ni Dios. Amén. Nunca deja a sus hijos. Entonces, como dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué la misericordia. Hermanos, que nos quede claro que Jesús nos ama, Jesús nos perdona. Y en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras aflicciones, Amén. nuestros dolores. Yo no sé cuál es tu problema, tu situación, por lo que estás pasando, pero déjame decirte que ese problema que tú estás pasando, Cristo lo llevó en la cruz. Solo hay una cosa que hacer, solo una: creerle. Y cuando venga ese problema, si es por ejemplo un problema de escasez, Cristo ya lo llevó en la cruz. Yo ya no tengo escasez, Cristo lo llevó y Él es mi proveedor. Él me dará lo que yo necesito, porque Él nos cuida. Nosotros nos comunicamos con Dios. La diferencia de una persona creyente a una que no es creyente es que nosotros hablamos con Dios. Que nos llamen locos, ¿verdad, Mónica? O que no nos llamen, que nos llamen locos. Pues yo voy a contar una cosa, una anécdota. Aquí un día mi nieto, estábamos bendiciendo la mesa a la hora de comer, y él era muy pequeño, tendría, no sé, 3 años o 4 años, una cosa así. Y le decía, él nos miraba así como, ¿qué están haciendo? Y nos miraba y decía, mamá, ¿por qué hablan con ojos cerrados? ¿Por qué hablan con ojos cerrados? Entonces nosotros hablamos con ojos cerrados porque cerramos los ojos
para sentir el corazón y clamarle a Dios. La diferencia que tenemos nosotros del mundo es que nosotros tenemos comunión con el que creó el mundo. Amén. A veces dices, ay, quiero hablar con el director del banco, ay, quiero hablar con el presidente, ay, quiero hablar, y nosotros podemos hablar con el creador de la tierra, del cielo y la tierra. Amén, aleluya. Nosotros somos Gloria a Dios. privilegiados. Dice, no, es que quiero yo tengo un contacto, yo tengo un privilegio, yo soy amigo del alcalde, y eso no es nada. Nosotros somos amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermanos, la comunión es lo que nos distingue, porque de las personas que tienen a Cristo, al Señor en el corazón y los que no. Así que tengamos por siempre y presente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Otro día, si Dios lo permite, pues hablaremos de la comunión del Espíritu Santo, porque es muy importante. Jesús dijo, yo me voy, pero os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad y Él hablará de lo mío. Ahora está operando el Espíritu Santo y necesitamos esa comunión con Él. Pero sobre todo que nos quedemos, hermanos, cada día, cada mañana, tengo la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor de mi Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y vivamos en esa plenitud. Así que hasta aquí, hermanos, que el Señor os bendiga, que el Señor bendiga a nuestro canal de YouTube. Les amamos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Y amén.